Muy buenos días, Carla. Vamos a, vamos a comenzar con el estudio bíblico del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que se llama el dominio del ego. Entonces vamos a ver qué es el ego y las partes del libro de números donde se encuentran las representaciones o las situaciones en las que domina el ego. Entonces, miras la pizarra, miras todo lo que está ahí escrito. ¿Sí lo ves? Sí, Muy bien. Entonces, sí, ya vi tu nombre por ahí. Ok, entonces, eh, consideramos que cada vez que nosotros estamos en situaciones de sufrimiento, de dolor, es porque está dominando el ego. El ego es una parte fundamental del ser humano que es parte de nuestra composición y es importante tenerlo porque nos da como una especie de reafirmación ante el contexto, ante el mundo en el que vivimos. Pero cuando no se logra integrar o no se logra trascender ese ego, es sumamente perjudicial para la persona. Entonces, aquí en Libro de Números encontramos tres situaciones muy puntuales en las que domina el ego. Y son la gula, ¿sí? La gula, las habladurías y la escisión. Estas tres situaciones o medios en los que domina el ego desencadenaron una serie de situaciones que retrasaron la entrada a la tierra prometida de los hijos de Israel. Entonces, ¿en qué consiste esta parte? Vamos a empezar por la gula. Dice, y el populacho que estaba en su interior tuvo deseo de gula, y también volvieron a llorar los hijos de Israel, y dijeron, ¿quién nos dará de comer carne? Recordamos los pescados que comíamos en Egipto gratuitamente, los pepinos, los melones, el puerro, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestra alma está seca, pues no hay nadie excepto el man ante nuestros ojos. No sé si tú sepas, Carla, que el man pues era el alimento que bajaba del cielo todas las mañanas y les daba el sustento a los hijos de Israel. Entonces, cuando las personas estamos en contra o renegamos de lo que tenemos porque estamos añorando más de lo que necesitamos, estamos añorando eso que no está, pero que realmente no lo necesitamos porque ya tenemos lo suficiente. Es una manifestación de los deseos de gula, ¿sí? No solamente se remite el exceso de comida, sino que aún teniendo lo suficiente, quieres más, ¿sí? Aquí tengo, o sea, a eso se refiere la gula. Entonces, aquí está muy bien representado. Entonces, en la historia bíblica se relata cómo Dios estaba molesto por todo esto y les manda lo que ellos quieren, les manda carne, ¿sí? Pero en el momento en el que ellos están engullendo la carne, viene sobre ellos una gran mortandad a causa de todo lo que había sucedido, pues de la falta de apego, como que todavía ellos no estaban conscientes de todos los milagros que estaban sucediendo. Y no era suficiente el man, aun cuando jamás les había hecho falta nada. Entonces, no les había hecho falta nada y estaban deseando no solamente otra cosa, sino volver a otra vez a la esclavitud donde supuestamente tenían todo eso. Entonces, hay una falta hay una desconexión que raya en la falta de gratitud y eso los lleva al deseo de recibir por encima de todo, de todas las necesidades. Los lleva, o sea, ya tienen lo necesario, quieren más, ¿sí? Eso es gula. Entonces aquí es una parte donde se considera que es el dominio del ego, ¿sí? En muchas situaciones podemos decir que estamos con deseos de gula, en muchas cosas. Es muy, son muy repetidas. Entonces, ¿cuáles son los otros temas donde domina el ego?
en la mala inclinación de hablar mal de las otras personas, ¿sí? Yo creo que esta mala inclinación, yo creo que es la más difícil de trascender por los seres humanos. Yo creo que hablar mal de otras personas es como algo que se disfruta bastante, pero no tenemos ni idea de lo negativo que esto puede llegar a ser. Dice aquí, en este mismo libro, dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Eterno, ¿sí? Es decir, Miriam, Aarón y Moisés eran hermanos. Entonces Miriam estaba hablando mal de su hermano, ¿sí? Aquí me sorprende a mí porque, o sea, las escrituras realmente no son dogmáticas, ¿sí? No están imponiendo algo que se considera, ¿cómo te diré? O sea, Moisés ya no estaba con la primera esposa, la mamá de sus hijos, y se volvió a casar. Entonces, esto molesta mucho al Creador porque dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, ¿cuántas veces hemos practicado la mala boca sin temor alguno y hablando de otra persona? ¿Cuántas veces? Cuando nosotros no tenemos ni idea del camino que esa persona lleva. O sea, cuando nosotros estamos criticando lo que la otra persona supuestamente está haciendo mal, nosotros no estamos tomando en cuenta que cada persona, que cada alma tiene su camino y que las transgresiones o los errores que llega a cometer son parte del mismo proceso de su misma alma, que su misma alma ha elegido para poder conectarse o para poder subir eh, de nivel de conciencia. Tal vez lo haga de manera inconsciente. Entonces ahí estamos hablando. No, pues se separó, se divorció, mira nada más. Ha tenido no sé cuántos novios. Es un flojo. Eh, muchas cosas que nosotros podemos estar criticando y que resulta que son parte del mismo proceso de rectificación de la persona, sin tomar en cuenta también que nosotros también hemos cometido esos errores. Entonces, ahí también está esa parte negativa del ego, ¿sí? ¿Y cuál es otra parte que se considera en esta lectura, en este libro de Levítico? La escisión. ¿Qué es la escisión? La escisión es una especie, es una separación, es una fragmentación que nosotros propiciamos a través de la envidia, ¿sí? Dice aquí, ¿por qué motivo se enaltece la congregación del Eterno? Es decir, estamos hablando de una rebelión de unos de los sacerdotes, de unas personas muy importantes en la tribu de Israel, en las tribus. Entonces, esta persona envidia la función o el liderazgo de Moisés, al igual que Miriam, ¿sí? Envidia. Entonces se empieza a cuestionar. Dice, ¿y por qué tiene que ser Moisés si todos aquí somos santos? Entonces también nosotros caemos en esa parte cuando decimos, ¿por qué a ella sí y a mí no? ¿Por qué aquel tiene esa casa y yo no? ¿Por qué aquel tiene un trabajo también remunerado y yo no? ¿Por qué aquella sí se beneficia y yo no? Sí. Muchas veces podemos caer en esta parte provocando esa división a causa de la envidia. Entonces, en estas tres situaciones de gula, habladurías y escisión, está presente la envidia. Pero la envidia solamente es una manifestación del dominio del ego. ¿Y en qué consiste el dominio del ego? Ese deseo de recibir por encima de todo, aun cuando ya tengas todo lo que tú necesitas. ¿Sí?
o cuando consideramos que no recibimos lo que merecemos. Ahí es donde está dominando el ego. Entonces, no sé si te ha pasado, Carla, pero tomarse muy a pecho cuando una persona no te está saludando, cuando tú consideras que te debió de saludar, este, cuando la pareja no está haciendo lo que nosotros consideramos que debería de hacer, ¿sí? Cuando en el trabajo no recibimos el reconocimiento que nosotros consideramos que debemos de merecer, cuando la familia no nos trata como debería de tratarnos, ¿sí? Cuando nosotros nos tomamos muy a pecho todo ese tipo de aspectos, es el ego el que está dominando. En cambio, cuando tenemos un ego trascendido, un ego integrado, podemos darnos cuenta que no nos afecta. O sea, no nos afecta cuando no estamos recibiendo esas cosas. No nos afecta. No hay ningún conflicto. Quiere decir que ya hemos integrado el ego. Pero cuando no es así, todo ese tipo de situaciones nos ocasionan muchísimo dolor. Y no solamente dolor, sino que puede eh, conducirnos a hacer otras cosas un poco más fuertes. Muchas personas por el hecho de no recibir lo que consideran pueden hacer daño a otra persona o porque consideran que se les está humillando en cierto tipo de situación pueden volverse violentas. El motor de todo eso es el ego no integrado, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros conozcamos cómo funciona el ego, para qué está ahí y cuándo nos estamos rigiendo por el ego, porque es muy peligroso cuando no está integrado, cuando se le dan todas las coronas, es muy peligroso. Entonces, aquí en estas tres situaciones que se describen en el libro de números, estas tres situaciones fueron las que retrasaron la entrada de los hijos de Israel a la tierra prometida. ¿Sí? Estas tres situaciones. Hay otras también cuando viene la queja, cuando viene la queja de siempre estar quejándose por las cosas que no hemos recibido y otra vez viene ese retroceso, otra vez viene. Entonces, en la próxima clase que vayamos a tener, vamos a hablar de la cura, es decir, cómo Dios nos corrige de este tipo de situaciones. eh, por medio de qué está realizando esa corrección necesaria, porque nosotros tenemos que hacernos responsables de todo lo que hacemos, entonces hay consecuencias y en esas consecuencias generalmente es donde se depura la falta de conocimiento que tenemos que nos ha llevado a equivocarnos, ¿sí? Pero cuando viene la corrección, o cuando viene el karma, como se dice comúnmente, es hasta entonces que podemos entender, o bien cuando el ego sigue reinando, no queremos admitir que son consecuencias mismas de nuestra forma de nuestra forma de conducirnos, de cuando nosotros nos dejamos llevar por el ego. Entonces, sí, aquí estamos analizando cuáles son esos aspectos que nos llevan a nosotros a transgredir, y es el dominio del ego. Por eso es muy importante ubicar dónde está nuestro desequilibrio para poder empezar a hacer la corrección o la trascendencia de todos esos aspectos. ¿Sí? Muy bien, Carla, pues, ¿qué te parece? Como empezamos un poquito retrasados, lo vamos a dejar hasta aquí, pero me gustaría mucho escucharte. Solo que no te alcanzo a ver. No alcanza, ¿a mí no me ves? No, nomás veo la pizarra. Entonces voy a dejar de compartir, ¿ok? A ver, listo, Ah, ya. listo. Fíjate que me llega mucho esta parte.
porque eh, eso de la gula de querer más, pues sí me pasa y mucho, mucho y Ajá, más ah, cuando hago todo el esfuerzo, por ejemplo, económicamente, supongamos, trabajar, pues hacer las cosas responsables en la parte laboral y todo, y que no me va bien o que no me pagaron lo que me debieron de haber pagado, por ejemplo. Ahí lo veo así. ajá. Este, eh, y sí, normalmente he querido, no nomás en la parte económica. O sea, yo, por ejemplo, antes era muy, pues, dependiente o quedando bien con los demás, dejando de hacer hasta cosas mías por ayudar al otro, ¿no? Y cuando yo ocupaba algo de ellos o necesitaba que me ayudaran o lo que sea, no me lo daban, pues, o sea, ahí yo me sentía, pero pues es que si yo ayudé, ¿por qué no darme ellos? ¿Me explico? Ah. Lo veo un poquito así en lo que es la parte mía y ahorita en este rollo de la habladurías, eh, en mi familia es muy común, la familia materna, el hablar del otro. O sea, Es acabo muy de ir común a en todas las familias, Carla. En todas las familias es muy mucho, común. Es nos muy involucramos difícil tanto. Ujú. y eso hace muchísimo daño. Muy, Muchísimo daño hace. No tenemos muy, ni idea, pero como no tenemos trascendido el ego, no lo tenemos integrado, no ubicamos y caemos muy fácilmente cuando realmente ujú, estamos criticándonos a nosotros mismos, porque imagínate en la misma familia, pues ese eres parte de la familia. Todos somos ujú, uno. Entonces, ujú, pero no tenemos conocimiento de de lo grave que es esto. Fíjate a Miriam, después de haber hablado mal de su hermano, ¿qué le pasó? Se llenó de lepra. En cuanto terminó de hablar, se llena de lepra. Entonces viene una enfermedad a causa de la mala boca. Entonces nosotros no tenemos ni siquiera un poquito de conocimiento del origen espiritual de todos nuestros males. No, o sea, no nos percatamos de que realmente nosotros hemos ocasionado todo eso, todo ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es tan importante que nosotros conozcamos, vayamos al mundo espiritual y ubiquemos en dónde empieza todo para poder eh, salir de ese bucle en el que nos encontramos. Fíjate, cuando el ego está un poco más trascendido, deja de afectarnos muchísimas cosas nos dejan de afectar. Si la ujú, persona no te saludó, si te hizo muecas, si no te dieron el reconocimiento, si no te dieron tu lugar, en fin, una serie de cosas, o sea, ya no te afecta. ¿Por qué? Porque el ego está regulado. No nos damos cuenta que, que lo que hace la otra persona no es el problema. El problema está cómo estamos por dentro. Ese es el problema. Entonces, hay que empezar a conocernos para poder saber cómo funcionan todas estas cosas, ¿sí? Obviamente, si hay situaciones en las que nada de decir, no, no, pues es que yo estoy viendo mal, ¿no? No, obviamente, si la persona se está pasando, por ejemplo, si fueron infiel, te mienten, o sea, obviamente hay situaciones que no va a ser que, ay, no, estoy viendo mal porque eso es mi ego. No, pues obviamente ahí, ya sabemos lo que está pasando. Pero en esas cosas, eh, el hecho de tener ya, tienes lo que necesitas en tu casa y estás anhelando o estás envidiando tener más cuando ya tienes lo que necesitas, ahí sí. O sea, pero si tu pareja te está dando, está haciendo las cosas como por lo básico que tiene que hacer una pareja, que es el respeto, que es el compromiso que debe de tener contigo, o bien o no lo tiene, tienes que saber diferenciar. Pero el ego, bien integrado, bien trabajado, va a saber discernir todos esos aspectos.
vas a saber discernirlo. Entonces, esa es la base de todos los defectos de carácter que se mencionan, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Es el ego no controlado, el ego no trabajado. Es lo único, ya es cómo se puede caer en tantos malentendidos a causa del ego, ¿sí? Muchísimo, muchísimo. Pero cuando ya lo regulas, empieza todo, se resbala, todo se resbala. Y reina la paz en el mundo con el ego bien controladito, bien integrado. Entonces, necesitamos trabajarlo, necesitamos refinar nuestra conciencia para poder conducirlo a él y que él no nos conduzca a nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo que te quería compartir. En la siguiente clase vamos a trabajar cómo se corrige todo eso, cómo Dios nos corrige, Ay, qué hasta bueno. Ya cómo Dios nos corrige, me urge porque saber eso. Ya me urge saber eso. cómo Dios nos corrige, ¿sí? ¿Es necesaria la corrección? Sí, porque no podemos ir por la vida como irresponsables. Tenemos que asumir las consecuencias de lo que hacemos. Entonces Dios nos corrige. Y ahí es donde empieza lo bueno. Y es cuando decimos, pobre de mí, ¿por qué a mí? O sea, todo está en mi contra, cuando realmente ya lo trabajamos anteriormente. Es el Marian, ego, sí. es Marianita, de el... hecho, me está pasando algo. No sé si es en relación al tema, ¿no? Pero Ah, bueno, eh, ok. este,